Les dejamos la invitación, la propuesta entonces a poder seguir ustedes trabajando en esto en los tiempos de ustedes y nosotras les iremos haciendo las devoluciones que podamos y que vayamos considerando. Recordamos a quienes se van sumando que vayan anotando su nombre y proyecto ahí en el chat, así después podemos pasar la lista con eso. Buenas tardes, Lucía. Tengo una consulta yo. Sí, ¿cómo anda Sergio? ¿Cómo andás? Por el tema de la asistencia, porque Lourdes está con un tema particular ahí, familiar. Sí, me escribió. Bien, genial. ¿Puedo Le arreglar dije que se olvide, que no se preocupe, que tranquila, obviamente, que hay prioridad. O sea, la asistencia, la idea es llevar un criterio y un registro, pero por supuesto que hay casos particulares, ¿no? Bien, genial. Gracias. Así Yo la que mantengo igualmente. sí, Gracias. nada, que cuando esté como para reengancharse, acá estamos, pero tranqui, Bien, ¿ah? gracias. Gracias, Iván. Bueno, quizá para respetar ahí el horario y los minutitos de prórroga, vamos arrancando nomás. Hoy contamos con la presencia de Roberto, del PPD, que nos va a acompañar ahí al. ¿Se acuerdan que el martes pasado nos acompañó Andrea? Hoy nos acompaña Roberto y ahí nos van a ir acompañando en la medida de lo posible. Roberto, yo creo que la mayoría te conocieron en el encuentro presencial, pero hay algunos que no estaban. Que sí, no Sí, sé si creo que querés Anthony no presentar. estaba. Sergio me acuerdo, de las Tucus me acuerdo y de los lixiviados también me llamaba la atención. Que se ponen apodos grupales. Eh, bien, bien, bien. Se ve que se identifican mucho con la propuesta, está bien. Nada, Claro, ya no, pasa de. claro, están Dale, con la camiseta puesta, cada uno con su camiseta, está muy bien. Bueno, nada, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Roberto, yo integro la Asociación Civil Retos al Sur y a través de la Asociación Civil, desde septiembre del 2022, que acompañamos el programa PPD con asistencia técnica y hacemos seguimiento acompañamos, digamos, a los proyectos, este, lo que están en curso lo acompañamos y bueno, algunos otros que han arrancado este año, hemos hecho evaluaciones y hemos ayudado a la redacción de la propuesta. Y bueno, en el caso de la iniciativa juveniles, digamos que la propuesta está coordinada directamente por CIEDUR, porque son varios proyectos, varias iniciativas, y nosotros ahí acompañamos a Andrea. Ahora el año que viene, cuando haya salida de campo, la idea es poder acompañar a Andrea, que en la edición anterior no lo pudimos hacer porque teníamos 12 proyectos para seguir. Aparte del proyecto de iniciativas juveniles que tenía varias iniciativas a la vez. Este año tenemos 4 proyectos más grandes, uno es y otros 2 son uno de turismo, que está una compañera Mariana que es especializada y que lo va a seguir, y otros 2 de producción sostenible, restauración de pastura, y entonces está. La idea es el año que entra, 2025, más allá de ese proceso formativo que es un plus respecto a la edición anterior, la idea es poder acompañar un poquito más a Andrea en el seguimiento y a ver si hay alguna duda, problemática, apoyar. Y nada, hoy estoy acá porque la idea era poder seguir también la formación, pero bueno, nada, entre la asistencia al programa y bueno, y otro trabajo, porque yo también estoy en la franja de población con multiempleo, en el Uruguay. A veces se me complica los martes seguir todo el proceso. Así que nada, espero acá ver los, los avances. bueno, buenísimo, Roberto. Bueno, y le damos la bienvenida por ahí a Jorge, que
bienvenido, que no te habíamos visto, que se suma desde Cositi. Y Constanza también, qué bueno que te sumaste, que no te habíamos visto en los últimos encuentros. Bienvenida, bien ahí, Buenas, enganchando. muchas ¿Cómo va? gracias, todo bien. Terminé la semana pasada con las clases que tenía a esta hora, así que nada, fue Buenísimo. un poco por acá. Buenísimo. Bueno, por ahí, para arrancar, contarles que siempre estamos Novedades, arrancando, igual, perdón, ¿no? Novedades. ¿eh? Si hay Eso, novedades, eso contarles mismo. que siempre estamos arrancando con una rondita de novedades, de cómo vienen los proyectos y si alguien tiene para compartir de algunas acciones o cosas que hayan estado haciendo en estas 2 semanas. Por ahí vimos que han ido mandando algunas fotos y cosas de actividades, así que les damos la palabra para quien tenga ganas de compartir en qué andan, alguna cosa nueva. Adelante, Lucía. Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Nosotras el jueves pasado con las gurisas estuvimos haciendo como la primera actividad que habíamos estado coordinando con Laura, que es la maestra de la escuela 105, que es la escuela que está ahí en Cooperaria, y estuvimos con los niños y las niñas de la escuela y adolescentes del curso de Tierra que Anda. Hicimos un tallercito así como de generalidades, digamos, de la agroecología y los por qué y para qué. Y además hicimos también una plantación de árboles nativos, llevamos con los gurises de Tierra que Anda algunos ceibos y bueno, y plantamos ahí en la escuela con los niños. Así que, bueno, estuvimos ahí generando ese tallercito. Y estuvo re lindo. Qué bueno, Mandamos algunas fotitos que en realidad las que pusimos en el afiche son las que no se le ven la cara a los niños y a los adolescentes porque son menores y no podemos difundir sus caras. Entonces está, capaz que no son las más representativas como el tallercito, porque en realidad estuvo buenísimo que se comparan mucho como en el intercambio entre ellos. Y los adolescentes que llegan allá tienen entre 15, 18, 19, o sea, y ya estaban como en la escuela, como en este plan de que ellos eran los grandes, entonces ayudaban a los niños y estuvo bueno como ese intercambio. Qué lindo. qué bueno, Sí. Gracias. bien ahí. Está bueno lo que traes de las fotos, como algo a tener en cuenta todos y todas, ¿no? El registro, si tenemos como autorización, permiso para difundir o no, si trabajamos con menores, todo eso. Y si no somos menores, también pedir permiso, preguntar, como tener cuidado con esas cosas es importante. Bueno, ¿alguien más que quiera compartir? ¿Quieren compartir cómo les fue a la feria? Ah, cierto que la vez pasada andaban en esa. ¿Y Sergio no quiere hablar? Hablo yo. Arranca, arranca. Ah, no, estuvo genial, estuvo precioso. Yo, o sea, nosotras las Tucu, por ejemplo, no habíamos tenido la oportunidad de ir a la Feria Nacional el año pasado. Esta fue el primer año y estuvo espectacular. Tanto la exposición como el tema de compartir con los demás proyectos, porque hubieron proyectos geniales en varias áreas y bueno, también desde primaria, secundaria, había estaba bastante concurrido, estuvo muy bueno, muy interesante. Habían proyectos de todo tipo. Bien, yo también me sumo a la palabra, a las palabras de Pía, que bueno, me quedé con ganas de como conversar un poco con los otros clubes, porque como dijo ella, son proyectos que estaban muy interesantes, pero está por el tema de que nosotros tenemos que estar como en el stand para estar exponiendo nuestro proyecto, no tenemos como demasiado tiempo como para ir a escuchar a los demás. Y habían, no sé, había un proyecto del lixiviado justamente también, pero está este el tema orgánico. Y los niños parecía que lo tenían súper claro por el modo en que nos lo transmitían y, no sé, como esa pasión también me di cuenta de que hay muchos temas vinculados de que no sé si deben ser por las docentes o los docentes de diferentes instituciones, de que tienen como querer realizar algo en relación al ambiente y me quedé con esas ganas. También nosotros realizamos
un juego, bueno, que es tipo de Ludo, donde nosotros entregamos dos. Por una parte, entregamos un juego de ludos donde tenían las reglas escritas sobre en relación a los lixiviados, cómo contrarrestar esta parte de los lixiviados y, bueno, reducir un poco también los residuos. Y por otro lado teníamos, le entregamos nosotros el tablero y que ellos tenían que crear las reglas. Entonces nosotros con esto buscamos de que a partir de que ellos busquen las reglas van a tener que informarse primero sobre el tema para crear las reglas. Y pensamos como una parte de concientización hacia los docentes, para que lo lleven a las escuelas también, también para la concientización de los niños sobre qué pasa con los residuos de cada casa, ¿no? Porque si colocamos los residuos ahí y los llevan en la volqueta parece que desaparece, pero tiene como repercusión, bueno, en todos lados, ¿no? No solamente en el ámbito social, sino que en el ambiente. Y me quedé con ganas, sinceramente quería seguir escuchando, pero tal, los tiempos son acotados y hay que acotarnos a eso. Pero me gustó muchísimo. Qué bueno. Eh, Buenas, Caetano, ¿cómo estás? Eh, ya se dio. Sí, ahí. ¿Se quedaron así como por ahí con algún contacto nuevo? ¿Hicieron redes con alguien que esté ahí en la misma que ustedes? Porque a veces Ay, sí, esos yo me había encuentros sirven para olvidado, eso. sí, me había olvidado de decirles que yo mencioné esto que habíamos mencionado la reunión anterior del Renea y demás, que no sé con cuál de las Sí. Lucías o si lo mencionamos con las dos, y justo estaba, ay, no me acuerdo el nombre en ese momento, pero me pasaron el contacto de la coordinadora de Renea, creo que fue. Ah, A ver si lo buenísimo. tengo acá. Estaba genial, aparte yo quedé sorprendidísima, porque justo una muchacha se acercó y dijo, porque yo vi todos esos logos, porque habíamos puesto los logos de esto que ustedes nos mandan, y ella justo me preguntó y yo le dije que tal, que nosotros estábamos en una convocatoria, que nos habíamos inscrito en una convocatoria, estábamos por un lado capacitándonos y por el otro lado, bueno, nos financiaban el proyecto, y justo hicimos contacto con la coordinadora, que ahora no encuentro el contacto, pero sí lo tengo. ¿Luján o Sí, Laura? Ah, no, Luján, Luján. una cra, es una cra. Yo todavía no, Luján Jara, coordinadora de Sí. Renea, sí, Ahí va. incluso la otra muchacha que me dio este número me dijo el nombre, pero ahora no me lo estoy acordando. Pero sí, genial, estuvo muy bueno. Bueno, Esos nosotras tenemos contactos, contacto también eso. Y o además sea son, que, vale. dale, Lita. No, que esos contactos son clave también para el proyecto de ustedes y para compartir y para si en algún momento quieren hacer cosas en conjunto. Em, Luján resta para aportar desde la educación ambiental, o sea, ya hace poco hablamos justo con ella y su respuesta fue, quiero aportar, o sea, que resta. Sí, o sea que si le escriben y no les llega a contestar, quizás sea que se le pierde algún mensaje por ahí, así que avísennos y también le mandamos, Sí. porque es una persona como muy abierta, así que está re bueno. Mm. Para el proyecto de ustedes y para todos en general, me parece. Y nosotros todavía estamos viendo porque el 9, ahora el 9 de diciembre, viajamos por otras cuestiones, o sea, referidas a las investigaciones que hemos llevado, pero más desde lo institucional, entonces estábamos como más pendientes a eso y no tanto a hacer el contacto, pero sí queríamos como que formular bien qué es lo Claro. para qué, que haríamos su Sí, interés en volver nuestro a proyecto. esto de los actores, ¿no? Claro, ¿En qué puede ser aliado? ¿En qué nos puede ayudar? sí. Entonces nos Está quisimos bueno tomar el ir con tiempo lo para concreto. bajar eso. Buenísimo. Bueno, van avanzando, van avanzando. ¿Alguien más ahí que quiera compartir algo? Em, Nosotros desde Fridays, que estamos con el tema de la ILECOI, como es el año que viene, nada, no hemos hecho como ninguna actividad así específica, sino que estamos como en planificación. Y tal, nos estamos reuniendo miércoles por medio y bueno, creamos un documento un poco para presentar a otras instituciones y conseguir apoyo también por el tema logístico de espacio y eso, que igual dentro de todo lo tenemos bastante definido, que iba a ser en el CAF y estuvimos ahí hablando con Andrea
que nos está aconsejando en eso. Y, y bueno, después eso, cuestiones como más de, no sé, contactos, de coordinación, definición de fechas, un poco consolidación también del grupo que va a estar organizando. Así que en eso andamos, de a poco, pero está bien. Bien ahí. Lo mismo, si necesitan manos ahí en esos pedidos de apoyos, van avisando. Bien, gracias. Bueno, Ahí voy. si a alguien le queda ahí algo más colgado, obviamente, o si se acuerdan de algo, nos interrumpen nomás y vamos compartiendo. Compartirles antes de entrar ahí un poco con los contenidos de hoy, em, este recordatorio que, bueno, que André les fue escribiendo a algunos y nosotros, yo también lo recordaba por el grupo, pero está bueno hacerlo, perdón, hoy estoy media trancada, pero hacerlo claro hoy, recordar esto de la asistencia, ¿no? Que vemos que el recordatorio de André tuvo resultado, hoy vemos ahí algunas caras que no habíamos visto. Compartirles que al seleccionarse los proyectos, parte de lo que se tuvo en cuenta fue la cantidad de personas que ustedes habían puesto que estaban disponibles para participar de la formación. Entonces sumaba puntos en los proyectos cuando había bastantes personas que podían participar y que o sea, una de las condiciones para este acompañamiento, para el financiamiento de los proyectos, todo eso, es la participación de por lo menos 2 personas de cada proyecto en esta formación y para el certificado personal, que eso ya es de cada uno, llegar al 75% de asistencia, ¿no? Entonces nosotras vamos monitoreando ahí la lista y cuando vemos que hay algún grupo que, bueno, está ahí como con las asistencias media jugadas o que está participando una persona sola siempre, bueno, ahí les vamos como a ir recordando, preguntando, si hay alguna complicación, háganosla saber también, ¿sí? Como esto de che, yo voy a estar, pero bueno, tengo un par de martes en los que no puedo por tal cosa, como que mantengamos esa comunicación fluida, ya sea con nosotras o con Andre, así nada, sabemos que nadie se nos pierde por el camino, digamos, ¿ah? Y también eso, que sepan que dentro de la selección, la asistencia de esta formación fue como uno de los criterios que se tuvo en cuenta, ¿no? Bueno, este proyecto se selecciona porque vemos que hay gente que está disponible para hacer el proceso, como que no es algo menor. Que revaloramos que como lo están resosteniendo, estamos casi en diciembre, es una época súper difícil y ustedes están acá y lo revaloramos, pero nada, que no dejen de hacernos saber si en algún momento hay alguna complicación o algo que haga que esa asistencia se complique, ¿está? Lita, ibas a decir algo, te corté, perdón. No, no. Está. Bueno, y después, nada, Ahora compartirles que la idea hoy es retomar alguna cosita que nos quedó pendiente de este primer módulo, que este primer módulo iba un poco sobre la gestión de nuestros proyectos, ¿no? Qué pasos ir dando para la mejor gestión posible. Pero la idea es pasarlo como bastante rápido para meternos en el segundo módulo, que va a ser un poquito más, quizá más teórico, ¿sí? Así que no tanto de dinámicas de grupo, sino un poquito más expositivo, pero la idea igual es que sea de ida y vuelta. Pero antes de eso, por ahí retroceder un poquito. ¿Se acuerdan que habíamos estado trabajando el martes pasado con esto de, bueno, habíamos estado con el árbol de problemas, con los objetivos, con los actores, y habíamos estado trabajando en qué acciones podíamos hacer para llevar adelante esos objetivos, ¿no? Había proyectos que les tenían muy claras las acciones y en otras fuimos tirando bastantes ideas, intercambiando, proponiendo. Entonces queríamos compartirles muy brevemente algunos aspectos que es importante tener en cuenta al momento de la planificación. Por ahí Constanza hoy traía, bueno, estamos en la etapa de planificación, todavía no estamos haciendo las acciones. Es una etapa clave, ustedes la van a tener que presentar en el informe que le manden a Andre, entonces está bueno tener algunas cositas ahí en cuenta, ¿no? Bien, Eh, algunas cosas, estos son como más tips a tener en cuenta, ¿no? Pero que algo esté planificado no significa que sea intocable. O sea, la vida misma hace que las circunstancias cambien
Y si cambian y tenemos que hacer alguna modificación, se hace y está bien. En el caso concreto de estos proyectos que además hay que comunicarle a André, eso está bueno. Che, mirá, no podemos hacer esta actividad o la vamos a hacer de otra forma y comunicarle eso a André. Después, por un tema de salud, todo lo que sea trabajar en equipo y todo lo que sea delegar y la confianza absoluta en que si, no sé, si Lu está encargada de algo, bueno, es porque ella es capaz de hacerlo, ¿no? O sea, entonces, como en confianza absoluta en que, nada, en que trabajar en equipo es lo que está bien, ¿no? Es lo que nos hace bien. Y en eso, bueno, tratar de que todas las voces, tanto de los equipos como, bueno, tratar de ampliar las voces, no solo de los que están trabajando, sino de, bueno, ¿cuál es nuestra población objetivo? ¿Son gurises, gurisas de una escuela? Entonces, ¿cómo podemos escuchar sus voces? Nuestra población objetivo son jóvenes de todo Uruguay. ¿Cómo podemos escucharlos antes de planificar? Y después que siempre tengan en cuenta al planificar cómo vamos a comunicar esto. O sea, cómo vamos a invitar a las personas que hay que invitar, cómo vamos a comunicar a autoridades, capaz que al municipio, autoridades de algún organismo, no sé, público, nacional. Bueno, ¿cómo lo comunicamos? ¿Por qué no me puedo? Ay, sí, está bien. Perdón. Esto Eh, sencillamente son preguntas como para poder ayudarnos en el pienso, ¿sí? Esto igual ya ven que después se los mandamos, o sea que no pasa nada, pero son como preguntas que podríamos hacernos para ir eh, yendo hacia la planificación, ¿no? O sea, como acciones concretas, en cómo las ordenamos en el tiempo, cómo vamos a delegar esto, con quién podemos aliarnos, cómo lo podemos comunicar, qué necesitamos para hacer determinada actividad. Y acá les proponemos, que esto nos parece que puede ser como bastante sencillo, poner en esta tabla, si la ven, están en creo que estaba, ¿no, Lu? sí, Que lo está en hemos sus puesto. PowerPoint. En sus PowerPoint de cada proyecto lo pusimos. Bueno, cuál es la actividad, la tarea, la persona que está a cargo, cuándo tiene que hacerlo, quiénes van a participar, qué necesitamos. Las mismas preguntas que estaban antes, pero visualizarlo. Saber que hay responsables de cada cosa. No sé, Lu, si querés agregar algo más. No, no, no lo vamos a hacer ahora. Entendemos que hay muchos que ya tienen mucho avanzado en esto y que incluso hay cosas que ya las hicieron, pero les invitamos, así como les venimos invitando a ir como trabajando en el semana a semana, avanzando en estas tareas, les invitamos a poder completar esta tablita. Ustedes, cada uno en su PowerPoint en el que han ido completando, la tienen. Si le quieren agregar alguna columna que les sirva, por ejemplo, presupuesto, también la pueden agregar. Esto les va a servir para el informe. Les invitamos a completarla, a tomarse un ratito con todo lo que ya tenemos hecho hasta ahora y lo que ustedes ya saben que tienen planificado, que quieren hacer. Bueno, organizarlo bien en esto, ¿no? ¿Qué va antes, qué va después? ¿Quién va a ser responsable? Y en esto de qué necesitamos, también nos va a ayudar esto a pensar, bueno, ¿qué de esto tendríamos que presupuestar? ¿O qué de esto podemos conseguir, ya lo tenemos, o podemos conseguir sin comprarlo? ¿O necesitamos parte de la plata que nos financia el proyecto para eso? ¿No? Como empezar a bajar, empezamos por lo más grande, y ahora empezar a bajar a lo más concretito, concretito, concretito. O bueno, este taller, ¿quién se encarga? ¿Qué materiales necesitamos? ¿Los tenemos? ¿No los tenemos? ¿Los podemos conseguir? ¿Los tenemos que comprar? Ir como al mayor detalle posible. Esto nosotros ya no lo vamos a ir haciendo acá, te las dejamos y de la misma manera que todas las tareas anteriores, en la medida en que ustedes puedan ir completando, nosotras vamos a irles dejando comentarios, devoluciones, aportes
para que, bueno, tomen o dejen, pero para acompañarlos en ese proceso. ¿Sí? Bien. Y después algo que normalmente no tendemos a ponerlo dentro de las planificaciones, pero que en realidad es fundamental que siempre esté en las planificaciones, es la evaluación. Cuando planificamos algo, siempre tratemos de pensar desde el vamos, el cómo vamos a evaluar esto. ¿Por qué? Porque la actividad puede repetirse o podemos aprender algo sobre cómo trabajamos como equipo, o podemos darnos cuenta de alguna necesidad que había que no nos habíamos dado cuenta antes. Entonces tenemos que ver cómo vamos a evaluar y qué es lo que queremos evaluar concretamente. Queremos evaluar la actividad, queremos evaluarnos como equipo, queremos evaluar lo que aprendieron las otras personas en esa actividad, por ejemplo. Bueno, entonces eso nos va a ayudar a poder mirar lo que planificamos y poder transformarlo y hacerlo todavía mejor. Por Em, ejemplo, Dale. perdón, No, dale. ejemplo muy concreto, ¿no? Lo que trajeron las chicas, las gurisas hoy, de que habían empezado con los talleres. Bueno, ya hicimos un primer taller. Está genial, estuvo además buenísimo. Bueno, ¿cómo nos tomamos un ratito, un momento? Dentro de nuestra planificación tenemos pensado un momento, quizás lo hicieron, quizás no, no sé, un aporte, para evaluar ese taller. ¿Qué salió bien? ¿Qué no? ¿Qué cambiaríamos? ¿Qué aportaríamos? ¿Qué nos aportarían las personas que participaron? Entonces tomamos eso para cuando repliquemos ese taller el año que viene, que entiendo que es la idea, como poder volver a hacer ese tipo de talleres, bueno, tomemos eso que aprendimos en la primera vez, ¿no? Eso en lo micro, en lo macro, bueno, la LCOI, estamos organizando un tremendo evento. Genial, toda la planificación, cómo vamos a conseguir el espacio, los materiales, cómo vamos a convocar a la gente, todo. Bueno, no nos olvidemos de pensar también cómo vamos a evaluar después, o cómo vamos a evaluar con los participantes cómo estuvo esa experiencia, ¿no? Para, siempre de cara a cómo la podemos mejorar a futuro, o qué podemos aprender de esto. ¿Preguntas, dudas hasta acá? Fue Aportes, una comentarios. chorrera enorme de información. Así que Pueden ser preguntas o aportes o comentarios o lo que sea, sí. ejemplos. Buenas a quienes no habíamos visto. Hola, Jeremías. Hola, todo tranquilo. Todo tranquilo. Me olvidé que era y media la cosa. Se me pasó el horario, disculpen. Bueno, pero acá estás. Vamos que vamos. Em, bueno, les dejamos la invitación, la propuesta entonces a poder seguir ustedes trabajando en esto en los tiempos de ustedes y nosotras les iremos haciendo las devoluciones que podamos y que vayamos considerando, ¿sí? Eso, y si de las devoluciones que les hacemos ven que surge alguna duda, que hay Sí. algo que les gustaría aclarar o lo que sea, nos escriben con total tranquilidad. Ok, entonces vamos al módulo 2. Bueno, eh, la idea, ¿se acuerdan que en aquel encuentro presencial hicimos la máquina de la crisis socioambiental? Estuvimos jugando un poco con esto. Bueno, nosotros estamos acá porque tenemos proyectos, no cualquier proyecto, ¿no? Tenemos proyectos que tienen un eje socioambiental. Podrían ser proyectos, no sé, enfocados en las infancias, proyectos enfocados en no sé, en procesos educativos con jóvenes. Podrían ser miles de temáticas, a nosotros nos nuclea una temática que es lo socioambiental. Eso es lo que tienen en común todos sus proyectos, además de que son llevados adelante por jóvenes, ¿no? Entonces estuvimos viendo como cada proyecto, nos estuvimos enfocando en los pasos, los objetivos, lo que queremos con cada proyecto. La idea ahora es un poco como abrir ese paraguas y ver la globalidad, la generalidad, ¿no? Cómo todos estos proyectos están respondiendo a algo más grande, que es este concepto de crisis socioambiental y poder detenernos en algunas
expresiones, algunas de las expresiones más importantes de esta crisis socioambiental que tienen que ver con el cambio climático y con la pérdida de biodiversidad. Entonces, estos 2 martes que nos quedan de este año van a ser un poquito más, quizá más densos, más pesados a nivel de contenido, porque vamos a meternos un poco en estos temas, pero la idea no es que hablemos solo Lita y yo, sino que, bueno, mantengamos esta cuestión de ida y vuelta, ¿está? Porque ustedes también tienen, algunos fuimos hablando por WhatsApp para compartirles esto, ustedes tienen un montón para aportar de esto también, ¿está? Entonces, que no se nos haga una clase expositiva teórica aburrida, pero sí que nos nutra de algunas cosas nuevas, ¿no? Bien. ¿Se acuerdan de nuestro hermoso árbol de problema, verdad? Eh, Estuvimos haciendo en realidad el árbol de problema de la crisis socioambiental. Eh, que, por ejemplo, dentro de las raíces de las causas no está la sobreproducción, la explotación de los recursos, la emisión de gases de efecto invernadero, la sociedad, como la cultura, ¿no? de consumo, de descarte, deforestación, esta idea de norte y sur global, que si no la conocen igual después vamos a charlar un poquito. La separación entre una cosa es el ser humano y otra es la naturaleza, ¿no? Como cosas opuestas y separadas. Y tiene como consecuencias algunas cosas que ya recontra conocemos, como decía Lu, el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la explotación animal, migraciones climáticas, cada vez eventos atmosféricos como más extremos y más frecuentes, una crisis hídrica, desertificación, inundaciones. Pero ahora la idea es hacer un pequeño zoom sobre las consecuencias. Antes, perdón, este Perdón. árbol que le pasamos así como un montón de titulares, como si fueran cosas re sencillas y cada uno de estos es un temón. eh, Simplemente la idea es visualizar que la crisis socioambiental tiene que ver con una complejidad enorme de factores y que en cada uno de estos nos podríamos detener, ¿no? No nos vamos a detener en cada uno, pero sí hacernos a la idea de que, bueno, no estamos hablando del problema de que los tucus están en peligro de extinción. Estamos hablando de eso adentro de un árbol muy grande, muy complejo y muy entrelazado, ¿no? Y cada Cuando, problema de ustedes forma parte de alguna parte de todo esto. Cuando con Lu pensábamos en este árbol, primero, ¿se acuerdan que en un momento nosotras hablamos del concepto del bosque, ¿no? De problema. Como que hay muchos árboles, pero que están todos muy unidos. Y pensamos en hacer el bosque y después vimos que visualmente iba a ser como un lío enorme, entonces decidimos como acotarlo un poquito. Pero cada una de estas consecuencias, en realidad, puede ser un árbol de problema en sí mismo. Eso. Y por supuesto que faltan millones de raíces y de ramas, ¿no? O sea, como que eso es medio infinito. Podríamos seguir hasta el infinito. Bien. Em, Acá hacemos como un pequeño zoom porque nos importaba que podamos ver cómo, como decía Lu, los proyectos que tenemos están respondiendo a esta crisis socioambiental. O sea, vieron que nosotras el encuentro pasado les hacíamos como bastante énfasis en esto de, che, en las redes están ustedes también, en las redes vean que entre ustedes se pueden nutrir, que entre ustedes pueden generar cosas buenas. Bueno, darnos cuenta de que todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo porque existe una crisis. Nada. Em, y dentro de todo esto surgen como algunos conceptos que es importante que podamos conocer. ¿Qué nos dice la crisis socioambiental? Aunque primero que, como habíamos hablado, ¿no? Todos, a ver, todos los proyectos que ustedes tienen una pata tiene que ver con el ambiente y una pata que tiene que ver con las personas.
O sea, entender que no hay una problemática que es como, bueno, solo lo que está por fuera y otro del ser humano, sino que es en, nada, es algo conjunto y todos los proyectos responden a eso. No sé si estoy siendo como muy redundante, perdón. Eh, no, te iba a decir que no se veía esa diapositiva. ¿Cómo que no se ve? No, no, ahora sí. O capaz Ah, que en lo mío estaba corrida. ok, Em, Digo, si querés. dale. Mm, Queríamos hacer énfasis en esto de lo social y lo ambiental, porque uno de los ejes que atraviesa todo es el derecho humano a un ambiente sano. No sé si han escuchado esto como derecho. Vieron que nosotros venimos hablando de cómo las problemáticas ambientales afectan a la naturaleza y a las personas como parte de la naturaleza. Bueno, les queríamos compartir alguna data muy concreta, ¿no? A nivel de Naciones Unidas, recién en 2010 se reconoce como derecho humano universal el derecho al agua potable y al saneamiento. Esto puede ser muy importante para la gente de los lixiviados, por ejemplo, ¿no? Este pequeño dato. Todas las personas que vivimos en este planeta tenemos derecho al agua potable y al saneamiento. Hay un porcentaje enorme que todavía no está accediendo a ese derecho, incluso en Uruguay. No tenemos que irnos a África, ¿no? Uruguay, un porcentaje enorme que no accede al saneamiento o no accede al agua potable. Y hay un montón de problemáticas que atentan contra ese derecho, ¿no? Y ahora estamos en una situación de crisis hídrica, sigue estando eso dando vueltas, bueno, hay proyectos que muy polémicos en torno al tema del agua, bueno, acá en Uruguay, no tenemos por qué irnos muy lejos. Y fíjense esto, recién en 2022 se reconoce el derecho humano universal a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. Tarde, pero bueno, ahora está reconocido dentro de las Naciones Unidas como derecho humano de todas las personas. Entonces, cualquier cosa que atente contra ese ambiente está vulnerando un derecho humano. Ya no es solo cuidamos el medio ambiente porque nos importan los arbolitos. No, cuidamos el medio ambiente también porque el no cuidarlo atenta contra los derechos de otras personas o de nosotros mismos. ¿No? Esto como algo que está bueno que tengan súper presente al fundamentar sus proyectos también. Y después a nivel de Uruguay, Perdón, perdón, que dale. ahí va, eh, por si quieren, nosotros igual después les vamos a compartir un poquito más ampliado este material, pero está bueno por si alguien quiere profundizar, está la ley, ese número, corta el número en concreto, pero que reconoce a todos los habitantes de Uruguay el derecho a ser protegidos en el goce de un ambiente sano y equilibrado, ¿sí? Como a nivel mundial y a nivel nacional. Bien. Hasta acá preguntas, comentarios, aportes, así no nos dejan hablando solas a nosotros, que nos aburrimos, ¿sí, no? ¿Yo puedo hacer un aporte? Dale. Por supuesto. No, que el otro día estuve pensando justamente en los tucus, porque, claro, hay como ahí en el largo de los problemas aparecían la sociedad de consumo y bueno, se podría resumir un poco en el sistema productivo en general, ¿no? Y entonces, bueno, todos conocen a Elon Musk, supongo, Ujú. ¿no? Que el tipo está experimentando y lanzando cohetes para ir a la Luna y a Marte, etcétera. Y justamente, bueno, con la campaña electoral de Estados Unidos, etcétera, hubo una organización que ahora no me puedo acordar el nombre, una organización ambientalista, que en la zona, digamos, donde él lanza los cohetes, lo denunció, denunció que estaba afectando la reproducción y el movimiento de un determinado tipo de aves ahí en Estados Unidos. Claro, el tipo dice, pero yo estoy llevando la humanidad, mi idea es llevar la humanidad a un plano interplanetario, ¿no? Que la humanidad pueda vivir en distintos planetas y me tengo que preocupar
de un grupito de aves. El tipo respondió así, como para que para darnos cuenta, digamos, ¿no? Digamos, del tamaño de la cuestión, ¿no? Digamos, es una cuestión que abarca, ¿no? De la conservación de la biodiversidad con los cohetes que tiene Elon Musk a la Luna. Podría no tener ninguna conexión y tiene muchísima, ¿no? Como porque ustedes explicaban que el árbol, las raíces y la rama son infinitas, yo diría que pueden abrazar a todo el planeta. Lo que pasa es que hay percepciones muy distintas, ¿no? Ahora hablaban del agua también, ahora hay proyectos que no sé si conocen, uno en Paysandú, uno se está estudiando en Rocha y uno en Tambores, que es la frontera entre Paysandú y Tacuarembó, de que se llama hidrógeno verde, ¿no? Para que los ómnibus y algunos trenes, digamos, tengan como combustible el hidrógeno verde. Y eso supone el uso de la mitad del acuífero guaraní, en el caso de Tambores. O sea, del agua que ustedes estaban diciendo, justamente que es el derecho al agua potable y se está poniendo, digamos, en tela de juicio qué uso se va a hacer del acuífero guaraní para que el hidrógeno verde haga funcionar unos ómnibus y unos trenes en Alemania, para que Alemania sea sostenible con el agua del acuífero guaraní. Entonces, bueno, no es tan sostenible, más que los alemanes sean sostenidos por el acuífero guaraní de acá. Es solo como Eso para que Y cuando hablamos de lo local y lo global, como esas dos cosas están cada vez más cerca, ¿no? De hecho, que a veces, aprovecho para también comentar que acá en Rocha hay un proyecto para lanzar cohetes también. bien, pensé que era del hidrógeno verde, ¿verdad? No, Cohete. el de No hidrógeno sé. verde también, pero además para lanzar cohetes. Bien. Y por ahí Sergio El nombre traía esto de que tiene, en sí, Fray me Ventos se imagino. aprobó. Perdón. No, todo bien. No, era eso un poco, ¿no? Está Que buenísimo. a veces como ver que hay acciones o cosas que pasan en un lugar y tienen una repercusión, o llegan a un lugar por una planificación, como estábamos hablando antes de la planificación, eh, que viene de otro lado, y eso totalmente. Hoy en día el mundo está muchísimo más conectado de lo que a veces podemos percibir, ¿no? Por ahí el Mira, ejemplo que traías, que está re bueno, como aparece este concepto que nombraba Alita de norte y sur global, ¿no? Eh, Está un país desarrollado, porque bueno, lo de desarrollado y subdesarrollado es muy problematizable también, ¿no? Pero un país del norte global, Alemania en este caso, explotando el agua, uno de los recursos naturales del sur global, en este caso nosotros o un país de Latinoamérica cualquiera, ¿no? Entonces, para mantener esta idea del norte y sur global tiene que ver con, no necesariamente con quienes están en el norte y quienes están en el sur, sino con ciertos sectores de la población mundial que tienen un nivel de consumo muy alto, para lo cual necesitan extraer recursos, o sea, no les alcanzan los recursos de su propio territorio, entonces necesitan extraer recursos de otros territorios que suelen estar en el sur. Suele ser Latinoamérica, África, el sur asiático. Pero el norte y sur no es que sea tan lineal, ¿no? Simplemente tiene que ver con problematizar esto de, bueno, para sostener ciertos niveles de consumo se necesita explotar los recursos de otros. ¿Y qué tan sostenible es eso? ¿Qué tan sostenible es que Alemania tenga que venir a llevarse el agua del acuífero guaraní para mantener su consumo energético, ¿no? Como hacerle una pregunta a eso, que a veces lo tenemos como muy naturalizado. Sí, se Eh, puede utilizar si no le gusta norte-sur, que es una definición, digamos, técnica o teórica que capaz que es un poco, digamos, antigua, pero, digamos, se puede utilizar, es antigua también, pero capaz más, no es tan discriminante, pero como centro-periferia. O sea, hay lugares que son más céntricos y otros que son más periféricos y
de la periferia se extrae lo que sirve para el centro, ¿no? Como el campo y la urbe, no sé. O sea, se puede utilizar, pero hay una cuestión de dependencia, ¿no? Y además de toda una serie de conexiones, porque en el caso del hidrógeno verde se produciría un combustible limpio que después tiene que ir a Alemania. ¿Y cómo va a Alemania? Con un combustible común y corriente en un barco. Es esquizofrénico. Es, eh, es un árbol que tiembla bastante. Pero bueno, sigamos. Es como para Pero en que quede ahí rodando en esto, la cabeza. esto que traías, en realidad, yo creo que introduce perfectamente a lo que vamos a seguir ahora. O sea, vos nombrabas como dos conceptos que justamente eh, son esto, ¿no? Todo tiene que ver con todo, o sea, las cosas están muy interconectadas y es un problema complejo. La crisis socioambiental es un problema que es complejo porque son muchos problemas dentro de un mismo problema. ¿Se les ocurre algún ejemplo de cómo lo global afecta a lo local y cómo lo local afecta a lo global? Hmm, Vale el frutazo, ¿eh? sí, Los claro. feedlot pueden ser, por ejemplo, con la emisión de gases de efecto invernadero, pero para bueno, el modo de producción actual que tenemos es como rentable. No sé, se me ocurre. El También la feedlot contaminación a es las aguas el subterráneas. ejemplo. El feedlot es el ejemplo, Sergio. Perdón, Gate, sobre el feedlot tengo que intervenir porque tuve una discusión justamente otra vez con un holandés, un alemán, no me acuerdo. Pero el feedlot en Uruguay en 2009 era el 4% de la producción. Y hoy, poquito, sigue siendo poco respecto a la producción ganadera, es un 14%, entre un 12 y 15%. Ponele. ¿Cuándo el feedlot aumenta? A final del 2009. A final del 2009 se abren lo que se llaman los slots de exportación, o sea, ventanas de exportación de países que dicen, bueno, si se produce tal producto de una determinada forma, los países pueden, nosotros damos regulaciones para que ese producto entre en nuestros países. O sea, ¿y quién abre la exportación al feedlot? Para que Uruguay, digamos, se inserte, ¿no? Porque en realidad también, si mañana a Uruguay le piden desde España que las vacas vayan con la camiseta del Madrid, le ponen la camiseta del Madrid y se le permite vender más vacas, ¿no? Digamos. ¿Quién abre el slot de exportación? Estados Unidos y la Unión Europea. O sea que en realidad lo que vos ves acá del feedlot son algunos cortes que no van por algún tipo de defecto o por demasiado porcentaje de grasa y que queda acá. Pero también el feedlot es una imposición de eh, mercado exteriores, la Unión Europea y Estados Unidos, que son los que más después hablan de la producción sostenible y el cambio climático. Eso es un De ejemplo vuelta muy aparece, Sí, de claro. vuelta aparece esto de, bueno, para sostener ciertos niveles de Claro. consumo de un sector de la población, y obviamente que hay territorios que necesitan vender, necesitan exportar, necesitan la inversión. Entonces, bueno, generamos un sistema que es cero sostenible a nivel recursos, a nivel tierra, pero bueno, no, nos metemos dentro de las reglas del mercado de alguna manera, ¿no? Hacemos pelota en nuestra tierra y sostenemos un nivel de consumo sostenible cero, ¿no? Ahí Lu Eh, levantó la mano. sí, Sí, no, pensaba varias cosas. Una, en esto de lo nacional, a lo internacional y qué sé yo, la política internacional y cómo se diseñan políticas internacionales. Y ahí las compas de LECO y que andan como más en estas movidas de las cumbres y todo eso. Pero existe dentro de Naciones Unidas unos fondos que son los fondos verdes o los fondos para el cambio climático, y del total de esos fondos, el 4% llega a la agricultura y el 0,03% llega a la agricultura familiar. Eh, entonces, nada, los países, digamos, en su conjunto, en el diseño de la política internacional, están definiendo hacia dónde mandan esos fondos. Toda
la gran parte de esos fondos va a toda esta idea de la reconversión de las energías hacia energías sostenibles y proyectos como los que hablaban. Y tal, y nosotras hay como con las gurisas que tenemos como esta visión desde la agroecología y pensar desde los sistemas de producción. Ustedes hablaban también hoy de la biodiversidad, y ahora los compas hablaban de los feedlots, entonces pensaba también, el otro día estaba como leyendo una cuestión ahí, no les quiero mentir, pero en torno al 80%, puede ser el 83 o puede ser el 79%, pero en torno al 80% de la biodiversidad, digamos, está directamente amenazada y ha desaparecido por la agricultura. Pero es como re importante, me parece a mí, hacer la diferencia de qué agricultura Claro. sucede. No sé, cuando hablamos de los feedlot, por ejemplo, es un tipo de agricultura, de un tipo de producción que se basa en una forma y que si bien está mal, digamos, por suerte en el Uruguay no es la mayoría. La mayor parte de la producción ganadera en el Uruguay se basa en campos naturales, y muchos de los productores y productoras que hacen la cría, no ya el engorde, pero la cría de ganado, son agricultores y agricultoras familiares. Entonces, como hacer esas diferencias es re importante, porque en estas cuestiones de la política internacional se engloba la agricultura como una sola cosa, y no Claro. es una cosa. En el campo vive un montón de gente que hace agricultura familiar, que resguarda biodiversidad, que tiene modelos de producción que se adaptan y son resilientes. Y nada, también cómo traer esa discusión a nuestros lugares, porque nada, porque es importante diferenciar los tipos de agricultura y cuáles están afectando y cuáles son la alternativa, digamos. En esas Está cosas buenísimo. que no sé si tiene mucho que ver, pero me traía como esas ideas. No, re tiene que ver. Gracias. Porque, o sea, no tiene nada que ver si hablamos de un modelo agroecológico que si hablamos de la plantación de soja transgénica y el monocultivo, y, o sea, obviamente que hay que hacer la diferencia, porque unos están respondiendo a un modelo de consumo y otros están buscando una alternativa, ¿no? Genial, Lucía, gracias. Por ahí las tucus también Gracias. habían levantado. Sí, nosotras habíamos como pensado, primero pensamos en los incendios, pero después nos fuimos más a lo nuestro y hablamos sobre, bueno, puntualmente dijimos UPM, pero en realidad sería la forestación, la deforestación en general, Deforestación. que en general afecta, no solo en realidad localmente acá en Prevento se da, pero también afecta a lo que es global. Y bueno, ya la biodiversidad, ni hablar. Hablamos más que nada de la tala de árboles, lo que es la conservación tanto de la tierra, también lo que es la ganadería y la agricultura, y que todo esto es como se engloba y que afecta a la biodiversidad local de los ecosistemas. Y yéndonos como a algo más global, en la Amazonas la tala indiscriminada de árboles que también afecta un montón, y como que pensamos mucho más en eso. Tal vez, Gracias. perdón, Buenísimo. esto que traen las gurisas del tema de UPM, también de que el tema de que la gente acá de Fragmentos trabaja muy poca, y se exporta mucho de lo que es el tema de la energía que se nos produce. Entonces, se está produciendo energía eléctrica ahí en UPM, se nos está vendiendo a nuestra ciudad, se está exportando también, y creo que son como cuestiones, bueno, esto también, de que lo local afecta a lo global y lo global afecta en lo local. Sí, que tiene que Yo, ver como con la soberanía de los recursos, ¿no? Como quién gobierna nuestros recursos o cómo nos apropiamos del territorio. Ahí empiezan a entrar un montón de cosas. Perdón, Anthony, que te corté. no hay problema. Yo no levanté la mano porque no encontraba dónde hacerlo ahí. Tranqui, No, tranqui. yo creo que en realidad eso, creo que nos afecta mucho más lo global a lo local que lo local a lo global. Digo, creo que si nosotros empezamos a entender, creo que esta es mi humilde opinión, ¿no? En dónde estamos ubicados nosotros y qué rol ocupa nuestro país dentro de las políticas internacionales, nos vamos a dar cuenta de un montón de cosas, ¿no? Y nuestro trabajo a la hora de generar proyectos, a la hora de trabajar con la gente, es concientizar en realidad de qué es lo que se puede mejorar nosotros como personas, porque a veces por ahí nos hacen creer un montón de que somos los culpables del cambio climático, de que tiramos un papel, de que cosas mínimas, y no vemos por ahí lo que pasa con las grandes corporaciones que son las que están trabajando mal y que son las, por ejemplo, hablaron las gurisas UPM, hablaron de los transgénicos, hablaron de un montón de cosas que en realidad no van a cambiar porque nosotros
estemos trabajando o haciendo proyectos en pos de la conservación o el mejor uso del área protegida y demás. Pero por eso creo que nuestro trabajo, creo que lo principal es darnos cuenta, es concientizar a la gente que por ahí no vamos a cambiar al mundo, porque totalmente no creo que vayamos a influir en lo global, en lo internacional, pero sí vamos a influir en los pequeños actos, cada uno en nuestro lugar, cada uno en el sector que estemos trabajando y con la gente que nos vayamos rodeando. Yo creo que lo principal que debemos darnos cuenta nosotros es que tenemos un poder enorme sobre la gente que nos rodea, no tanto hacia lo global, pero por ahí es mi humilde opinión. Después, entendiendo, ¿no? Eh, Hablaron de la ONU también recién, que obviamente que vi también lo que decían de que todas las personas tienen derecho a un medio ambiente, ¿cómo era, Lucía? Perdón. Medio ambiente Limpio, sano, saludable y sostenible. sostenible. Bueno, claro, y por un lado vos ves que te dicen eso y por otro lado ves que hacen poco cuando viene un país subdesarrollado a sacarnos nuestros recursos para ellos seguir creciendo. Entonces, bueno, es por ahí como un poco contradictorio, ¿no? Sí, está buenísimo lo que traen, todo lo que traen, y podríamos seguir, porque sí, tal cual. O sea, y la idea acá, como vos traes, Anthony, es como abrir los ojos, ¿no? Abrir los ojos, no dejarnos que nos vendan papelitos de colores, problematizar, ¿no? Porque si no podemos caer muy fácil en un montón de cuentos que entran en esta rosca, ¿no? Yo pensaba una cosita más, pero pensaba cuando hablaban de la deforestación, ¿no? En esto que decía Lucía de diferenciar, cuando hablaban de la deforestación, ¿cuántas veces nos pintan como proyectos de reforestación una plantación de pinos o de eucalipto? Bueno, no, señor, eso no es reforestación, ¿no? O sea, porque estamos sacando un bosque entero solamente para plantar pinos, con todos los efectos que tienen los pinos en el ecosistema. Entonces, ojo con los términos, ojo con lo que nos dicen, como estar ahí con la alerta prendida, ¿no? Y concientizar, como vos traías. No vamos a solucionar el mundo, pero por lo menos estar despiertos. Tony, Constanza levantó la mano. Sí, perdón, que decías esto es lo último, pero te quería No, no, acotar dale. que, bueno, en esto que hablaban de las políticas globales, internacionales y un poco también a lo que apuntamos desde el proyecto que tenemos nosotros, la semana pasada fue la COP, no sé si estaban como medio al tanto de lo que estaba pasando ahí, y bueno, esta COP era como bastante referida a las finanzas. Y en esto que decían de la deuda que tiene el norte con el sur por el impacto que ha generado en nuestro territorio, nada, el uso de nuestros recursos y eso. Y bueno, la representación de la sociedad civil en particular en esa instancia fue muy escasa. Directamente Argentina sacó su delegación de la COP y Uruguay no tuvo representación de la sociedad civil. Y tal, eso es muy importante porque, por ejemplo, no sé, nuestros principales partidos políticos en Uruguay apoyan modelos productivos que van a favor de las multinacionales, de UPM, del hidrógeno verde. Entonces, como bueno, ahí la perspectiva de la sociedad civil es bastante importante para conseguir mayor financiamiento y mayor justicia ambiental y bueno, en este caso como que las conclusiones no son muy favorables. gracias, gracias, tal cual. Bueno, podríamos Seguimos porque, claro, podemos quedarnos seguir con... en realidad toda la noche. Si quieren, después tomamos unos mates y charlamos sobre lo injusto que es todo. Em, eh, Esto de que de la complejidad y la interdependencia, hay una hipótesis que se llama hipótesis de la Gaia, no sé si la conocen, pero que la traemos solo como para que resuene y la conozcan. Pero que habla de el planeta
como, como un ser que se autorregula, digamos. O sea, no habla de, por ejemplo, todos los seres vivos del planeta, que entre ellos ya sabemos que sin la intervención del ser humano, eh, entre las especies se regulan la cantidad, ¿no? O sea, eh, porque es como funciona. No habla de eso, sino que habla también de, por ejemplo, de la temperatura, de la acidez, de, no sé, de las rocas, del agua. Habla como de la tierra toda, mirada como un todo, que es mucho más allá que la suma de las partes. O sea, porque es como si fuese un gran ser vivo, digamos, que logra regularse de tal forma que en un largo plazo mantiene siempre un equilibrio. Es una teoría, una hipótesis en realidad como súper interesante, que también les vamos a dejar más material, pero es solamente para que la conozcan. Que está hecha por personas dedicadas a la ciencia, ha tenido también mucha controversia y muchas personas como que han estado en contra de los años 1970 y algo, pero que es muy interesante desde dónde se plantea. Y plantea que no hay eh, como que no hay ningún ser y ningún organismo, ningún objeto, porque hay algunas cosas que no son organismos, que sea más importante que otro para este equilibrio en la Gaia, en el planeta. Nos metemos a otro de los grandes conceptos, Lu, que Dale. es... Ahí, ahí. Ah. Vamos a ver un video. Ya se empezó a poner solo en realidad, pero vamos a ver un video, ¿sí? Me preguntabas qué es el cambio climático, ¿no? Para mí, el cambio climático no es la diferencia del estado del tiempo de un día para el otro o el clima de un año para el otro. Eso se llama variabilidad climática. El cambio climático es distinto. Es una importante variación en la forma que se comporta el clima durante un periodo largo de por lo menos 30 años. Y siempre existieron cambios prolongados en el clima del planeta. Durante miles de años hizo frío, y después calor, y después frío de nuevo, y así varias veces. Lo que denominamos eras glaciales e interglaciales. Esos cambios climáticos pasados se debieron a procesos naturales, como la actividad volcánica, los ciclos del Sol, la variación en la inclinación del eje de la Tierra u otras causas naturales. Pero ahora somos los humanos los que estamos cambiando el sistema. Eso es porque actualmente muchas de nuestras actividades emiten gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, el metano, el dióxido nitroso y otros. Quemamos combustibles fósiles y talamos los bosques que se encargan de reciclar estos gases de efecto invernadero, los cuales atrapan el calor en la atmósfera y hacen que la temperatura en la superficie aumente a largo plazo. Y eso cambia todo. Se derriten los glaciares y sube el nivel del mar. Se secan las pasturas porque llueve poco. Ocurren inundaciones porque en otros lados llueve demasiado. Y varias cosas más. ¿Te asusté? No te preocupes. Hay mucho que podemos hacer para emitir menos gases de efecto invernadero. Por ejemplo, utilizar menos cosas que requieran combustibles fósiles, como los autos eléctricos, usar más la bici, usar menos bolsas de plástico, usar lamparitas de bajo consumo y aprovechar los recursos renovables para producir energía, tales como la energía del viento, la energía del sol y la del mar. Y lo otro que podemos hacer es adaptarnos a los cambios que están ocurriendo. Bueno, eso es todo lo que yo sé sobre el cambio climático. ¿Necesitas algo más? ¿Qué opinan de lo que dice la niña de no te preocupes, hay mucho que podemos hacer? A ver si sale ahí alguna cosa que, por lo menos con Lita, estuvimos intercambiando.
Creo que está perfecto para una niña, pero al mismo tiempo, y para los niños también, de cómo hacer cosas concretas para cambiar un poco la situación, pero traslada mucho la responsabilidad del individuo, ¿no? Y se habla poco como de la responsabilidad del Estado. Capaz que sería como eso, pero como en un exigir que o intentar generar participación para. Tal cual. Y eso en realidad también se trabaja para quienes trabajan con niños y niñas. En realidad también se trabaja desde chicos, ¿no? El aprender a participar, el aprender a manifestarse, el aprender a exigir que se cumplan los derechos, como si ya desde chiquitos empezamos a decir, bueno, que la solución está solamente si reducimos las bolsas de plástico, estábamos transmitiendo un mensaje un poco sesgado, ¿no? Entonces esto que traía Anthony al principio de, bueno, como que nos transmiten mucho que quizá la responsabilidad está en nosotros, en lo individual, bueno, está bueno también para nosotras traerles esta problematización de, bueno, la crisis es un tema colectivo y no se soluciona con respuestas individuales nada más, ¿no? Nada, para que les quede nomás. Como, bueno, ¿qué estamos transmitiendo? Sobre todo quienes trabajamos en educación, que hay muchos acá que sus proyectos tienen que ver con lo educativo. Bueno, cómo este eje también atraviesa lo que transmitimos, ¿no? Lo que queremos promover. No sé si se entiende o capaz que quedó muy perdida, pero vamos por No, y ahí. también cómo esto es como el discurso hegemónico, ¿no? O sea, cómo el discurso más común cuando hablamos del cambio climático es lo que vos podés hacer y que está bien y que suma y aporta y es necesario. Nadie dice que no, y creo que estaríamos en un error si dijéramos que no sirve para nada las acciones individuales o los pequeños colectivos, pero en realidad lo importante también es exigir a los gobiernos, a los organismos internacionales, exigir que se cumplan nuestros derechos, que se cumplan las leyes que están, porque hay un montón de leyes. Eso también es súper importante. Y Y bueno, después lo que... problematizar un modelo de consumo, ¿no? Que ahí no dice nada la niña, pero bueno, preguntarme qué onda con todo lo que estamos consumiendo. Siempre depende con qué población trabajemos, porque obviamente hay distintos niveles de consumo, distintos niveles de posibilidades de cambio, distintos niveles de vulnerabilidad. Bueno, nada, eso cada uno valora con la población con la que trabaje, pero tiene que haber una problematización a cómo y qué consumimos, ¿no? Sea desde lo alimenticio a, a todo, a lo energético, a todo. Bueno, esperamos que hoy no se vayan con la cabeza el fútbol, eh, o lo menos posible. ¿Avanzamos? Acá, bueno, un poquito más de lo que en realidad se dijo ahí en el video, que eso, que el cambio climático en realidad es algo que ocurre, que puede ocurrir de forma natural y que ha ocurrido de forma natural a lo largo de la historia, pero que actualmente lo que estamos viviendo tiene un origen en el ser humano, ¿no? Las acciones del ser humano. Perdón, toqué la computadora. Pero tiene origen nada, o sea, sobre todo desde la revolución industrial, se ve como la temperatura ha ido en aumento y la concentración de los gases de efecto invernadero han ido en aumento. O sea, que está también como fundamentado científicamente, que es una de las cosas que más se exigen, en realidad. Ante el cambio climático, se proponen, o sea, algunas de las respuestas, en realidad son dos que capaz que ya las conocen, ahora vamos a ver un videito sobre eso, que son la mitigación y la adaptación. ¿Han escuchado alguna vez esos términos? Pueden hacer con la cabecita. Bien, gracias. Eh, Así que vamos a ver el video que nos explica un poco qué es.
La temperatura promedio de la Tierra aumentó, y esto tiene grandes efectos para la naturaleza y los seres humanos. Para enfrentar esto, uno de los caminos es la mitigación. Pero, ¿qué es la mitigación? Son las medidas que buscan disminuir las emisiones y la acumulación de gases efecto invernadero que contribuyen al aumento de la temperatura. Ahora, ¿cuáles son estos gases? Los ejemplos más conocidos son el metano, el óxido de nitrógeno, los hidrofluorocarbonos y el famoso dióxido de carbono o CO2. Este último provoca el 80% del calentamiento global. La mitigación funciona en dos niveles. El primero es reducir la emisión de gases. Algunos ejemplos son el manejo responsable de residuos, el uso de energías limpias y renovables y la implementación de transporte sostenible. El segundo es absorber el CO2 a través de sumideros, que son depósitos que pueden ser naturales o artificiales. La meta más ambiciosa de la mitigación es la carbono neutralidad, que es el equilibrio entre los gases que se emiten y los que se absorben. El cambio climático no conoce fronteras, pero la mitigación no solo se aplica a gran escala, también nosotros podemos contribuir. Si consumimos de manera consciente y responsable, apoyamos sistemas de producción más sustentables. Cada acción cuenta, cada acción suma y cada acción inspira. Es tiempo de actuar. Bueno, por un lado parecía esto mismo que hablábamos recién, ¿no? De las acciones individuales. ¿Alguna otra reflexión que les haya generado este video? Yo quisiera decir una opinión, no sé si se escucha, Sí, 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 se perfecto. escucha. que todos estos videos están orientados hacia una clase media con poder adquisitivo moderadamente decente, en la cual eh, la única solución es consumir distinto. Y con pobreza, no, la gente pobre no piensa en el cambio climático generalmente, porque está pensando en sobrevivir el día a día. No tiene sentido combatir estos grandes problemas sin combatir el problema anterior, en mi humilde opinión. O sea, es como que va por niveles. Es socioeconómico. El problema socioambiental, eh, eh, la mayoría de la gente es pobre y esta va como hacia la población. Yo creo que hay que cambiar el chip en cómo se combate la crisis climática. Primero va por la sociedad, creo yo. Gracias. Gracias, Caetano. Nosotras les trajimos estos videos justamente para que salieran estas cosas, para problematizar estas cosas. Porque obviamente es un video hecho por la Unión Europea para un determinado sector de la población mundial, ¿no? Entonces está buenísimo lo que traes. No, como que para nosotras por lo menos no podemos separar una cosa de la otra. O sea, no se puede abordar el, el cambio climático sin pensar en la pobreza como vos traés, o sin pensar en los derechos humanos de los más vulnerables. Y la pregunta que les íbamos a hacer está un poquito más adelante, y quizá la retomemos la vez que viene, pero es esto de la mitigación y la adaptación es para todo el mundo. O sea, justamente íbamos a traer esta pregunta, ¿no? ¿Está dirigido a todo el mundo o afecta a todo el mundo por igual? Eh, pero bueno, igual está bueno que que sean conceptos que conozcamos, que sepamos que están ahí, que son respuestas que se proponen, ¿no? Eh, Capaz que igual nos salteamos un poco, ¿no? No sé. Nos salteamos las otras dos, en realidad. No, por ahí como dentro del discurso más hegemónico, lo que se habla es de mitigar y de adaptarse, ¿no? Como mitigar esto que decía de, bueno, intentar reducir al máximo posible los gases de efecto invernadero, que se neutralice el carbono que emitimos con lo que absorbemos, etcétera. Y después también se habla de adaptarse, o sea, lo que ya no se puede evitar del cambio climático, que las sociedades busquen las maneras de adaptarse.
Y ahí venía nuestra pregunta, ¿no? Bueno, ¿quiénes se pueden adaptar? ¿Se puede adaptar todo el mundo? Este mensaje es para todo el mundo, un poco lo que vos traías, Caetano. Y Eh, y cuando ¿Cómo le hablamos, pedimos, perdón, no, no, dale. que cómo le pedimos bueno, a la población de la periferia de la que hablaba Roberto hoy, o a gente que por ahí no está llegando al acceso al saneamiento, que mitigue o que se adapte, ¿no? O sea, no tiene sentido. Como, bueno, y ahí aparece un concepto que tiene que ver con el de las responsabilidades diferenciadas. Perdón, Lita. No, y que cuando se habla de mitigar, en realidad se habla también de como de llegar a la carbono neutralidad, cuando en realidad tendríamos que ser como carbono negativos, ¿no? O sea, en este momento, para poder sostenernos, sostener la vida, no es solamente aumentar cómo absorber este carbono, sino disminuir la emisión. O sea, es como no podemos, como lo que charlábamos con Luke cuando veíamos este video, era como, ok, adaptación, mitigación, bien, pero es una respuesta como bastante media tinta. O sea, como que nos falta mucho para poder dar una respuesta integral al problema y una respuesta real y que tenga en cuenta a todas las personas. Quizá como una reflexión para que quede rondando es, bueno, ¿qué discursos sirven para decir que estamos hablando de luchar contra el cambio climático, pero manteniendo el modelo de consumo que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, hablamos de mitigación, hablamos de adaptación, hablamos de los autos eléctricos y yo qué sé, pero seguimos consumiendo en los mismos niveles. Entonces, bueno, y cuánto más fácil es, bueno, te digo que uses la bici y ya está, en vez de problematizar más profundamente el modelo de producción y de consumo que estamos utilizando a mayor escala, ¿no? Entonces, lo mismo que traíamos hoy, bueno, como estemos despiertos y tengamos los ojos abiertos para no comernos, o sea, ver qué tomamos y qué no, ¿no? Ver qué me sirve, con qué me quedo y con qué no. ¿Dónde levanto la mano acá? Habla, Abajo, habla pero nomás. tranquilo, dale. Ay, abrí el micrófono, perdón. No, quería aportar algo, un poco en la línea en que decía Caetano y un poco de eso que decía también Lucía, de una responsabilidad diferenciada. Y algo decir algo que es un poco fuerte, como para terminar de complejizar la cosa. El cambio climático no es un tema global, no existen temas globales. Y me voy a explicar. No es lo mismo que le pregunte a un alemán sobre el cambio climático, un argentino, un uruguayo, un brasilero sobre el cambio climático, o un ruso o un chino. La percepción es completamente distinta. Como para empezar que en Siberia, ¿no? Donde antes, hace 30 años, 40 años atrás, no se podía vivir, se está empezando a plantar trigo. Entonces, anda a contarle a un ruso que es malo el cambio climático, ¿no? Pues un ejemplo como muy básico. Eso por un lado. Y bueno, por otro lado es el que, haciendo referencia al tema del consumo, ¿quién son los que consuman más? Estados Unidos o Europa, ¿no? Ahora China lo está alcanzando, pero durante los últimos 50 años China no fue de los más grandes. Además, los recursos que consume China son para producir cosas que se consumen en otro lado, básicamente en Europa, mayoritariamente en Europa, en Estados Unidos. Y sin embargo, Estados Unidos, Europa, Estados Unidos, que es el que más consume, es también el que más contamina, sigue siendo el que más contamina. Entonces, un poco para ir a lo que dice Caetano, dice, no puede ser igual para todo el mundo. Y justamente yo creo que en ese sentido está bien pensado que ciertos mensajes estén para una cierta franja de población con determinado poder adquisitivo. Porque si yo tengo determinado poder adquisitivo, ¿no? Puedo elegir de consumir algo que no sea un producto contaminante, que no sea, o
con mi poder adquisitivo puedo, digamos, asociándome con otro, tratar de exigir que lo que yo consumo no tenga determinado componente contaminante, no tenga determinada explotación laboral de menor, etcétera. O sea, realmente es, digamos, lo que pueden empujar a un mayor consumo de, de producto hecho de forma distinta, solo que más poder adquisitivo tienen. A los otros no se les puede exigir lo mismo, porque no tienen la misma posibilidad de elegir que de repente pueda tener, digo yo, o poner que sea Caetano, ¿no? Caetano, ahí también influye en eso de la concientización, de la reflexión, del que puede tomar una decisión hoy de elegir un producto que sea como más amigable con el resto del mundo, el que no. Y lo que pasa es que la gente que tiene como más acceso o más posibilidad de elección, eso no le importa. Y eso genera consecuencias también. Obviamente no se le puede exigir. Acá también, digo, el lugar donde la capa de ozono tiene el agujero de la capa de ozono, el lugar más grande, acá arriba de Uruguay. El sol nos mata y tenemos que usar mucho más protector de que en otro lado, donde de repente hay más sol todo el año. Y la capa, y el agujero de la capa de ozono no la generó Uruguay, sin embargo la padece, ¿no? Entonces, obviamente ahí está el problema, ¿no? De una transición hacia un sistema productivo más, más democrático, si se quiere. El tema es quién lo paga, quién renuncia a qué. Y no son solo los estados, son las empresas también, las grandes empresas, ¿no? Entonces, ahí está el tema, además de las visiones, porque yo que soy hindú y que recién ahora estoy teniendo las condiciones para poderme desarrollar, entre comillas, o tener más acceso al consumo, o tener un auto, ¿por qué no lo puedo tener? Porque lo tiene que seguir teniendo un belga o un italiano, y yo no. Entonces, es complejo, ¿no? A veces se hace global porque habría que tener decisiones que son multilaterales y este, transcontinentales, ¿no? Entre todos los continentes, pero después hay distinciones y percepciones muy diversas, ¿no? Entonces, ahí se complejiza y obviamente el que está más abajo, el más pobre normalmente también es el que es más afectado además. Además de no poder no tener de repente las condiciones materiales para tomar determinado tipo de decisiones. Sí, los más pobres acá en Montevideo, yo que sé, que vienen a trabajar, que no tienen ni para el bondi, se vienen desde el cerro eh, eh, o, o de Paso de la Arena en bicicleta. Así que emisiones no generan, ¿no? Eso también hay que decirlo. Es como que a veces nosotros tenemos consideramos eso del cambio climático como un problema percibido a toda la latitud de la misma forma y no es tan así. Y eso complejiza la cosa. Yo no digo que sea bueno o malo, pero sí complejiza bastante. Y lo que dice Lucía, que tendríamos que ir hacia la negativa como para repuntar, más difícil todavía, ¿no? Y hay complejo de cosas. Lucía habló ahora de los autos eléctricos y también en los autos eléctricos hay una cuestión que tiene que ver con cómo se hace la batería y toda la extracción de la materia prima, que también es contaminante. Todo tiene sus pros y sus contras, y todo es muy relativo. Por eso es muy complejo también encontrar, digamos, acuerdo y realmente senda donde poder ir trabajando. Yo pienso que ir ensayando con cosas locales y encontrar acuerdo también con la gente y los territorios puede ayudar a un ensayo
de generar formas distintas de hacer las cosas, porque estamos hablando de, al fin y al cabo, la médula es el sistema productivo de cómo vivimos, cómo producimos, cómo consumimos, en fin. Y ahí capaz que nos, como nos puede abrumar mucho todo esto, pero también no se olviden que ustedes están generando pequeñas acciones colectivas que buscan en muchos casos justamente formas de producir diferentes formas de consumir diferentes problematizaciones de las cosas. O sea, acá, si no me equivoco, hay por lo menos 3 proyectos que van por el lado de la agroecología. Bueno, están proponiendo algo distinto, aunque sea a microescala, ¿no? Como no nos perdamos en eso, que es lo importante acá. Estamos buscando alternativas, pero está bueno cuanto más elementos tengamos para problematizar, mejor. Ese ejemplo que trae Sergio está buenísimo, es re concreto, re claro, ¿no? O sea, no le podemos pedir a cualquier vecino que deje de consumir el agua del pozo. Entonces no es al vecino al que le tenemos que ir ¿no? Es, bueno, ¿a quién le tenemos que exigir? ¿O quiénes son las autoridades que tienen que defender ese derecho? ¿O cómo hacemos para ayudar a los vecinos a organizarse para defender eso? Pero no es el vecino el responsable o culpable de, ¿no? Bueno, culpable es una palabra quizá muy, muy dura, pero ¿dónde está la responsabilidad en ese problema? Entonces, como bueno, esto de las responsabilidades diferenciadas es un concepto re importante que ya lo traeremos de vuelta el martes que viene, pero bueno, ¿a quién le podemos exigir qué o qué cambios podemos buscar en cada lugar? Porque hay sectores muy privilegiados, sectores que tienen una responsabilidad súper fuerte o que tienen muchas capacidades de cambio, y sectores que están en un nivel de vulnerabilidad muy alta también. Entonces todo forma parte del mismo círculo, digamos. En fin, bueno, les avisamos que nos íbamos a meter ahí en un tema profundo. Sí, Sí. ya estamos Em, en hora. para respetar el tiempo, vamos a dejar por acá. Sí, decirles que nuestro próximo encuentro es el último encuentro del año. Después hacemos como una breve pausa y nos volvemos a encontrar en febrero. Entonces queríamos proponerles hacer como también como un momentito de evaluación y para eso poder quedarnos hasta 8:30 en vez de hasta las 8, hacer como un poquito más extenso para poder también, bueno, ver qué podemos mejorar para cuando nos reencontremos. Em, si hay alguien que dice, no, mira, sí o sí me tengo que ir a las 8 con tranquilidad, pero en la medida de lo posible que podamos estar, sumaría un montón. Y vamos También a... como voy a sacar esto, perdón. Los quiero ver. No, también dale, pedirles que le compartan a sus compas esto de, bueno, recordar que es el último para que cuantos más podamos participar, mejor, obviamente. sí, el Y que último de vamos a este seguir año. sobre estos temas. Sí, el último de este año. Vamos a seguir sobre estos temas, así que bueno, si durante las semanas identifican ejemplos que sea interesante compartir o se quedan dándole vueltas a algún tema, como está bueno que sea así, ¿no? De manera colectiva y con todas las preguntas y críticas y cuestionamientos que les surjan. Esa es la idea. Perdón, Sí. Elita, perdón, creo No, que te no sé corté. qué iba a decir, tranqui. Bueno, Estamos bien. bueno, algo ahí antes de irnos que les quede ahí que quieran compartir o que no se quieran quedar guardados. Recuerden que tienen sus bitácoras personales, entonces está bueno que toda esa data que queda dando vueltas, preguntas, cosas, el ejercicio de después escribir suma, así que les invitamos a, nada, bajar esa data durante estos días, lo que sea que les quede resonando. Y los que les Bueno, haga sentir respetemos los todo esto tiempos también. también. Eso. Gracias por sus Gracias por estar. aportes. Gracias, Roberto, por estar también, por haberte sumado. Gracias a ustedes. A ver si puedo estar el martes también. Me gustaría. Estuvo buenísimo. Me pareció. Bueno, fue un temazo ese, ¿no? Como que tiene una complejidad
Te Agarré una sumaste al día clase más picante. claro, claro, más jugoso, más jugoso. Pero nada, nada, muy bien todos. Y tal, ojalá podamos llegue a estar el martes también. A mí estas cosas me re gustan y además de poder aportar, siempre voy aprendiendo y escuchando y conectando cosas. Y bueno, y veo que los proyectos están bien encaminados, cada uno está con sus cosas, así que bueno, contento, porque después de la presentación allá en En Boulevard Maturana. Artigas, en Maturana no habíamos visto más, así que muy contento y muchas gracias a todos y a todas. Bueno, Bueno, nos vemos en un gracias, par de chiquilines. semanas. Cuídense. Chao, Después Buena muchas semana. gracias. Muchas Nos gracias. vemos, que anden Bien. Chao, Buen chao, que anden fin bien. de- Adiós. Chau, chau. Chao.